Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Pregunta don Joaquín Bildarratz Sorrón. Tiene la palabra su señoría. Eskerrik asko, mahaiburu jauna, arratsaldeon. Buenas tardes, señor presidente del Gobierno. Antes de trasladarle la pregunta, quisiera también plantear una serie de ideas y de compartir una serie de ideas. Y la primera, lo importante que es trabajar el concepto de comunidad. Tenemos una sociedad como la española con más de 46 millones de habitantes. Y para, si quiere hacerlo más fácil, más manejable, me voy a referir a una pequeña comunidad como pueda ser una comunidad de vecinos, donde entre todos, democráticamente, adopta una serie de decisiones a llevar adelante, sean inversiones, sean trabajos, sean obras. Si alguno de los miembros de esta pequeña comunidad no atiende a sus responsabilidades, el resto, evidentemente, se las demandará a través de una vía u otra y también tendrá que hacerlo. Una segunda idea es que cada comunidad tiene una serie de representantes, tiene una serie de líderes, tiene una serie de iconos y, evidentemente, estos iconos tienen que jugar o tenemos que jugar un papel importante. Tienen que ser ejemplares, modélicos, tienen que tener los bolsillos de cristal, porque es la única manera de que traslademos credibilidad. Y ahí entramos todos, entramos los políticos, entramos la gente referente de las comunidades que le he citado y, cómo no, también entran los deportistas de élite que también juegan un papel muy importante en esta comunidad, en esta sociedad, dando ejemplo a muchos jóvenes, a niños, a mucha gente. Como le decía, estos días han ido apareciendo una serie de informaciones públicas sobre un fraude, tanto de jugadores de fútbol como una serie de equipos. Y analicemos la situación. El Ministerio, y esta es la tercera idea, el Ministerio de Hacienda establece que siempre y cuando el 85% de los ingresos de los deportistas proceda de su contrato y no de los derechos de imagen, puedan tributar el 15% restante a través del impuesto de sociedades al 25%. Y es aquí cuando establecemos un comportamiento, cuando vemos que se puede generar un comportamiento que es contrario a ley, contrario a derecho. Primero, los deportistas venden sus derechos de imagen a una empresa con un precio muchas veces nulo. Es decir, ya es el primer indicador que están yendo contra la comunidad y contra las responsabilidades que tienen con la comunidad. La segunda cuestión es que, además, cuando se lo venden a una empresa, esta empresa, la mayor parte de las veces, no está ubicada en España, porque no le traen a cuenta que esté en España. Con lo cual, este ya es el segundo punto que es ya, al menos nos puede generar un tipo de duda. Y tercero, la mayor parte de las empresas, la mayor parte de las veces, no tienen ningún tipo de actividad. Ninguno. Es evidente que en base a estas tres cuestiones, esta actuación ya está yendo contraria a derecho. La conclusión, ¿cuál es? Que los beneficios que aporta la empresa al jugador debiera ir a rendimiento del trabajo y no a esos derechos de imagen. Todos sabemos que la agencia tributaria persigue al autónomo. Todos sabemos que la agencia tributaria persigue a la persona de a pie. Y aquí viene la cuestión, ¿pero se dedican los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de hechos, a los hechos que le he descrito? Y si quiere, señor presidente, le voy a trasladar la pregunta a futuro. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar el fraude fiscal en las grandes fortunas, incluidos los contratos multimillonarios de algunos deportistas? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bildarratz. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias. Bien, yo comparto la exposición de motivos que ha dado lugar a la pregunta que me ha formulado.
Lo que me pregunta es qué medidas vamos a llevar a cabo para evitar el fraude fiscal, incluidos los contratos multimillonarios de algunos deportistas. Y lo primero que quiero contestar es: vamos a intentar hacer lo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años, donde hemos dado una gran batalla contra el fraude fiscal y pretendemos incrementar en el futuro. Usted sabe cuál ha sido el objetivo de nuestra política económica en esos 4 años. Conseguir crecimiento económico, crear empleo y, por tanto, conseguir una recuperación y superar definitivamente la crisis. Y, como he dicho antes, los instrumentos estaban claros: reformas estructurales y consolidación fiscal. La consolidación fiscal exigía muchas cosas, pero una de ellas era tener ingresos suficientes para llevarla a buen término. Y para ello, pues evidentemente, luchar contra el fraude fiscal era un gran objetivo. Y creo que hemos dado esa batalla. Y esa batalla tenía el objetivo de conseguir más ingresos fiscales y, sobre todo, tenía el objetivo de hacer justicia. Cada uno debe pagar exactamente lo que dice la legislación vigente que aprueba el Congreso de los Diputados y también el Senado de la Nación. Y, francamente, creo que algunas cosas podemos contar, porque los resultados han sido positivos. Han sido lisa y llanamente los mejores de la historia en términos absolutos. 50.449 millones de euros en el periodo 2012-2015. Es el resultado de esta lucha contra el fraude fiscal. Y en el primer semestre de este año 2016, 7.092 millones de euros. ¿Y quiénes han pagado esas cantidades? Pues muchos contribuyentes y, entre otros, futbolistas muy importantes. Todos sabemos, porque leemos los periódicos, que hay futbolistas importantes de clubes importantes que tienen muchísimos seguidores en nuestro país que han pagado cantidades importantes por defraudar a la hacienda pública. A partir de ahí, yo tengo la total y absoluta convicción de que la Agencia Estatal Tributaria hace cuanto esté en sus manos para ir contra cualquier contribuyente que incumple sus obligaciones, sean deportistas o no sean deportistas. ¿Y qué vamos a hacer en el futuro? Oiga, pues perseverar en esa política, porque, insisto, ha sido positivo en 4 años más de 50.000 millones de euros. Y el objetivo es que la gente pague aquello que tenga que pagar conforme a la ley, según los ingresos que reciba. Y si hay que hacer alguna modificación legal, yo estoy dispuesto a hacerlo. Es decir, cualquier aportación que usted quiera hacer para la lucha contra el fraude, para ser más eficaces, para que las cosas las hagamos mejores, tengo que decir que tendrá nuestro apoyo. Pero no puedo aceptar, porque ya son muchos los casos que hemos visto en los medios de comunicación, que estas personas que defraudan Hacienda no sean perseguidos por la Agencia Estatal Tributaria, porque lo han sido. Es evidente que no voy a dar los nombres que están en la mente de muchos, pero sí sabemos que incluso ha habido sentencias de los tribunales con condenas de cárcel a algunas de esas personas. ¿Que se puede hacer mejor? Sin duda alguna, pero ya en lo que va de año son más de 7.000 millones de euros y a mí me gustaría que fueran menos en el futuro, porque fuera señal de que todo el mundo pagara y cumpliera religiosamente con la hacienda pública, porque si no, entre otras cosas, lo que está es estafando a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Senador Bildarratz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, parece que esta tarde va de acuerdos, porque también yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha comentado, totalmente de acuerdo. Pero con esa misma comprensión, usted también tiene que aceptar que si sigue haciendo las mismas políticas, también ha habido una serie de fraudes, y es un dato objetivo. Yo entiendo que ustedes sí han realizado un gran trabajo, pero también usted tiene que compartir conmigo que el sistema no ha funcionado en su totalidad, o al menos no tan bien como nos quiere hacer creer, porque estos mismos días también hemos visto cómo cantidad de jugadores pues, han evadido impuestos o no han contribuido con la primera idea que le he comentado, con la idea de comunidad. Miren, además de todo lo que le he comentado, se está produciendo una adulteración de la propia competición, con todas las consecuencias económicas y deportivas que ello tiene. Se están utilizando vías ilícitas para competir con ventaja con el resto. Estoy también de acuerdo en un diagnóstico y la utilidad del fraude, de la superación del fraude que usted ha comentado, porque todos somos conocedores de la situación económica. Los próximos años, tal como se ha anunciado, va a haber un ajuste de 26.000 millones. 26.000 millones de euros. La caja de las pensiones se vacía.
La brecha y entre ricos y pobres es muy grande. La tasa de pobreza creo que es demasiado alta y la tasa del desempleo, evidentemente, para todos está en unas cifras totalmente vergonzantes. En ese contexto, señor presidente, parece cuando menos extraño que nadie detectara ostentación de lujo de algunos jugadores y la contrastara con la realidad de sus declaraciones al fisco, que hay gente que saben, hay jugadores que han vendido sus derechos de imagen por €1, que nos han dado información sobre empresas que no las utilizaban para nada. Y de hecho, de todo eso hemos sido y han sido conocedores. Para finalizar, mientras alguno viajaba en un jet privado, estaba hurtando los impuestos a quien tienen sus necesidades, sus grandes necesidades en la tierra, a quien muchos están sufriendo. Y le vuelvo a repetir la pregunta, y evidentemente señoría, ahí nos tendrá también para colaborar, pero hay que definir qué medidas va a adoptar para garantizar un mayor control del fraude, y no nos va a valer la respuesta de otra amnistía fiscal, porque no va a valer. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bildarratz. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Bildarratz. Bien, ha hecho usted una serie de consideraciones. La primera, el sistema es mejorable, absolutamente. Se han recaudado en estos 4 años más de 50.000 millones de euros, probablemente podían haberse recaudado más, pero es mucho más que solo lo que se ha recaudado en otras etapas de la historia. ¿Habla de un ajuste de 26.000 millones? No, en principio del 4,6 al 3,1 este año serán 15.000 millones de euros, pero el ciclo es evidente que nos permitirá también aumentar los ingresos sin tomar ninguna decisión. Yo no sé si esto adultera o no la competición. Esto ya sería un debate para nota que excede de los 2 minutos 51 segundos que tengo para hablar. Probablemente, y eso lo sabemos todos, pues haya clubes con mayores recursos y por eso pueden pagar mayores sueldos. Esto es aquí y es en todas partes, pero ya sería complicado que el Gobierno tuviera que fijar también los sueldos de los futbolistas. Estoy absolutamente convencido de que no es eso lo que usted está planteando aquí. Yo lo que quiero decir, que es a donde tengo que ir yo y es a la mayor, es que este Gobierno ha acreditado su voluntad de luchar contra el fraude. Ya en el año 2012 aprobamos la ley antifraude, no quiero agotarle ni darle la vara, pero ya ahí se aprobó la limitación del pago en efectivo en 2.500, se reformó el sistema de módulos del IRPF, la obligación para informar sobre cuentas y activos situados en el extranjero, se modificó el Código Penal con la modificación de delito fiscal para crear un tipo agravado a los supuestos de especial gravedad, es decir, cuantías superiores a 600.000 euros. En 2014 también se reformaron los instrumentos de lucha contra el fraude en el ámbito del IVA, IRPF, sociedades, también en la reforma de la Ley General Tributaria de 2015 y este mismo año